Un día soleado en Madrid, la mansión del renombrado empresario y millonario Adrián Velasco resplandecía como un palacio de mármol en medio del moderno vecindario de La Moraleja. Era un hombre meticuloso, calculador y con una fortuna construida desde cero. Pero también era desconfiado. La traición, decía, venía siempre de la mano más cercana. Tras la reciente desaparición de una valiosa joya de su caja fuerte, una esmeralda colombiana de valor incalculable, Adrián se convenció de que el ladrón se hallaba dentro de su propio hogar. Entre las cocineras, jardineros, choferes y personal de limpieza, había una sola persona nueva, Mariana, una joven humilde con rostro sereno y una actitud que desbordaba honestidad. Pero para Adrián, la desconfianza era una cicatriz abierta. No le bastaba con las apariencias. Una mañana, trazó un plan. Mandó al resto del personal a descansar con una excusa convincente y quedó solo en casa con Mariana. Dejó deliberadamente su caja fuerte abierta en la oficina privada del segundo piso, sabiendo que el brillo de las joyas y los fajos de euros eran más tentadores que cualquier trampa. Instaló cámaras ocultas entre los estantes y se sentó en su sala de vigilancia, observando con ojos fríos. El silencio del hogar era casi sagrado. Mariana, ajena al plan que se cernía sobre ella, seguía limpiando la casa con la misma dedicación de siempre. Después de un rato, la joven subió al segundo piso. Adrián contuvo el aliento. La vio detenerse frente a la oficina. Su mirada se fijó en la caja fuerte abierta. Sus manos se tensaron. Dio un paso al frente, cruzó el umbral, y entonces, algo inesperado sucedió. Mariana no entró directamente. Se quitó los zapatos antes de pisar la alfombra blanca, como si respetara incluso el suelo que limpiaba. Luego, entró con una mirada tranquila, casi melancólica. Se acercó lentamente a la caja fuerte abierta, observó su interior lleno de riquezas, pero no tocó nada. En lugar de eso, buscó algo en su bolsillo y sacó un pequeño pañuelo de encaje antiguo. Con una delicadeza casi reverente, limpió el borde de la caja fuerte que tenía polvo. Luego, sin pronunciar palabra, dio media vuelta y salió del despacho. Adrián se quedó inmóvil. Confundido. Atónito. Rebobinó el vídeo una y otra vez. Su plan había fallado, pero no porque ella fuera más lista. No. Había fallado porque la verdad que se le revelaba era más poderosa que cualquier sospecha. Decidió confrontarla. Bajó al salón donde Mariana estaba fregando el suelo de mármol. Su presencia impuso silencio. Mariana, dijo con tono firme, ¿sabías que hoy dejé la caja fuerte abierta? Ella lo miró, sin miedo, solo con una calma que sorprendía. Sí, señor. Me pareció extraño, pero no me corresponde juzgar lo que hace en su propia casa. ¿Y por qué no tomaste nada? Ella bajó la vista. Una lágrima se formó en la comisura de su ojo, pero no cayó. Porque mi madre me enseñó que lo que no es tuyo, no se toca. Aunque esté al alcance de tu mano. Adrián sintió un nudo en la garganta. Algo en esa respuesta lo desmontó. Le recordaba a su madre, a sus raíces, a cuando él mismo era un joven limpiando oficinas por las noches mientras soñaba con el éxito. ¿Sabes qué había en esa caja fuerte además de dinero y joyas? Le preguntó, más suave esta vez. No, señor. Había esperanza. Pero hoy me la devolviste tú. La mujer no entendió del todo. Solo asintió con educación y siguió limpiando. Pero Adrián, esa noche, no durmió. Observó nuevamente los vídeos, no para buscar pruebas, sino para estudiar cada detalle de la actitud de Mariana. En su andar, había una historia. En su silencio, un pasado que aún no se contaba. Al día siguiente, Adrián decidió hablar con ella nuevamente, pero no como empleador, sino como alguien que necesitaba entender. La invitó a sentarse en el jardín trasero, donde rara vez alguien del servicio tenía permitido estar. Cuéntame de ti, Mariana, dijo, ofreciéndole un té. No como jefe. Solo como un hombre curioso. Ella, con timidez, accedió. Le habló de su infancia en Cuenca, de cómo su padre fue arrestado injustamente por un robo que no cometió, de cómo su madre trabajó en casas ajenas para mantener a sus hijos, y de cómo ella había jurado que jamás permitiría que la sombra de la deshonra manchara a su familia otra vez. Mi madre murió limpiando una casa, dijo Mariana. Pero lo hizo con dignidad.
Adrián ya no pudo contener las lágrimas. Su voz se quebró. Tú tienes más dignidad que muchas personas con trajes de lujo y coches deportivos. Has demostrado lo que significa tener principios cuando nadie te mira. Y yo, te puse a prueba, te espié, te dudé. Te debo una disculpa. Ella lo miró, sorprendida por sus palabras, pero también con una comprensión silenciosa. Se levantó, le ofreció la mano y con voz firme, le dijo: El perdón se gana. Pero la confianza, señor Velasco, esa no se recupera tan fácilmente. Fue la primera vez en años que Adrián no supo qué responder. La humildad y firmeza de aquella mujer lo habían desarmado por completo. A la mañana siguiente, Mariana no apareció. No se presentó a trabajar. En su lugar, dejó una carta manuscrita junto al delantal perfectamente doblado. Decía: Asterisco, gracias por la oportunidad. Me voy con el alma tranquila. Lo que traje a esta casa fue respeto, y con eso también me voy. No lo olvide nunca. Asterisco. Adrián leyó esas palabras una y otra vez, con el corazón hecho trizas. Lo que había empezado como una trampa para atrapar a una ladrona, se convirtió en una lección que ningún millón de euros podría haberle enseñado. A los días, comenzó a buscarla. No porque necesitara una empleada, sino porque había comprendido que perder a alguien como Mariana era perder un pedazo de la humanidad que tanto había olvidado en su mundo de riquezas y frialdad. Pero ella parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda comenzó de forma discreta. Adrián no quería que los medios se enteraran de que el poderoso magnate inmobiliario rastreaba a una ex empleada. Contactó a algunos conocidos en Cuenca, buscó entre antiguos archivos, y hasta contrató a un investigador privado, algo que jamás había hecho para nadie más allá de negocios. Pero Mariana no figuraba en redes sociales, no tenía tarjetas de crédito, ni firmaba contratos de alquiler. Vivía con tal sencillez que su rastro era casi invisible. Pasaron semanas. Adrián regresaba cada noche a su inmensa casa, ahora más silenciosa que nunca. Los suelos pulidos brillaban como siempre, pero a él le parecía que ya no reflejaban nada. Se sentaba frente a la chimenea, donde la llama parecía burlarse de su arrogancia pasada, y en su escritorio guardaba aún el pañuelo de encaje que Mariana usó para limpiar la caja fuerte. No sabía por qué no podía tirarlo. Cada hilo hablaba de una verdad que él apenas empezaba a comprender. Una mañana de otoño, el investigador privado finalmente regresó con una pista. Mariana había sido vista en un pequeño pueblo en Castilla-La Mancha, trabajando en una biblioteca comunitaria. No era un empleo formal, solo ayudaba a mantener los libros ordenados y leía cuentos a los niños por las tardes. Adrián no dudó. Al día siguiente, sin avisar a su chofer ni a sus asistentes, condujo él mismo hasta aquel rincón olvidado del mapa. Llegó al atardecer. El pueblo era pequeño, de calles empedradas y olor a pan recién horneado. Nada como su mundo. Se dirigió a la biblioteca. Era una casona antigua, con paredes de piedra y ventanas verdes. Y allí, entre estanterías y risas infantiles, la vio. Cuando la lectura terminó y los niños salieron corriendo hacia sus casas, Mariana lo vio. Por un momento, ambos se quedaron en silencio. Ni una sonrisa, ni una palabra. Solo un aire espeso, lleno de todo lo que no se había dicho. ¿Qué hace aquí?, preguntó finalmente Mariana, sin hostilidad, pero tampoco con alegría. Vine a pedirte algo que no merezco, respondió Adrián. Tu tiempo. Mariana lo invitó a pasar, no como quien abre la puerta a un amigo, sino como quien cierra un capítulo. Le ofreció té, pero él lo rechazó. No quería comodidad. Quería verdad. No dejo de pensar en lo que dijiste, continuó. Sobre la dignidad, sobre el respeto. Yo olvidé lo que era confiar en alguien. Pero tú me mostraste que aún existe gente buena. No he podido encontrar paz desde que te fuiste. Ella lo miró largo rato. Su mirada ya no era la misma de la chica que limpiaba su salón. Era más firme, más madura, más segura. ¿Y por qué no puede dejar de pensar en eso, señor Velasco? Porque me hizo ver que toda mi riqueza no sirve si no tengo valores, dijo, con un hilo de voz. Mariana respiró hondo. Se acercó a una estantería y sacó un libro viejo. Lo puso en sus manos. Era una edición gastada de El Principito.
Léalo, le dijo. Pero no como empresario. Léalo como hombre. Adrián sostuvo el libro con cuidado. Se sintió torpe, fuera de lugar. Como si de pronto, los códigos que había usado toda su vida para entender el mundo ya no aplicaran en ese pequeño universo hecho de papel, letras y emociones. No vine solo a disculparme, añadió, con sinceridad. Vine a ofrecerte algo. No por lástima. Por admiración. Ella levantó las cejas. ¿Qué tipo de oferta? Una biblioteca. Completa. En Madrid. Donde tú la dirijas. Con sueldo, casa, becas para los niños de los barrios que no tienen oportunidades. Lo que tú digas. Tú decides. Solo quiero que este país tenga más Marianas. El silencio fue largo. Mariana no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó el cielo. Luego habló, con una voz casi poética. ¿Sabes qué es lo más difícil de la pobreza, señor Velasco? No es el hambre. Es que te miren como si valieras menos. Como si tu voz pesara menos. Usted me está ofreciendo una oportunidad hermosa, pero yo no quiero ser parte de un proyecto en el que me necesite para calmar su conciencia. Adrián sintió el golpe. No de orgullo. De realidad. No es mi conciencia la que quiero calmar. Es mi alma la que quiere aprender. Ella lo observó, esta vez con una expresión diferente. No había rencor, pero tampoco confianza inmediata. Había cautela, como quien ha sido herido antes. Si acepto, será bajo mis condiciones. Nada de nombres en placas de mármol, ni discursos en televisión. No quiero ser un símbolo. Quiero ser una persona. Adrián asintió. He aprendido que las personas valen más que los símbolos. Pasaron los días. Mariana aceptó el proyecto, pero con una cláusula que sorprendió a todos los abogados de Adrián: no habría ningún vínculo jerárquico. Él aportaría los fondos, pero ella tendría autonomía absoluta. Y así, nació la Fundación Raíz, una red de centros comunitarios y bibliotecas en barrios marginados, con actividades educativas, culturales y artísticas. A los pocos meses, el primer centro abrió sus puertas en Vallecas. Mariana, vestida con un sencillo vestido azul, cortó la cinta con la ayuda de una niña que antes vivía en la calle. Adrián observaba desde una esquina, sin cámaras, sin flashes, con una sonrisa que no mostraba desde su juventud. La noticia se esparció, pero nadie sabía que detrás del proyecto estaba el empresario más poderoso de la capital. Él lo quiso así. Por primera vez, su ego no era parte del contrato. Pero el viaje no terminó allí. Mariana no solo dirigía el centro. Cada semana organizaba charlas donde invitaba a personas a compartir historias reales. Madres solteras, migrantes, ancianos olvidados. Y en una de esas charlas, le pidió a Adrián que hablara. Él dudó. Su vida había sido una fortaleza sin ventanas. Pero aceptó. El día llegó. Frente a 30 personas sentadas en sillas de plástico, con olor a café y galletas caseras, Adrián Velasco habló de su infancia. De su madre limpiando trenes. De cómo la ambición lo volvió ciego. Y de una mujer que limpió una caja fuerte no con trapos, sino con valores. Terminó con lágrimas. No hubo aplausos. Solo silencio. El más profundo. El más sincero. Y luego, una anciana se acercó y le dijo: gracias por no olvidar de dónde viene. Ahora entiendo que todos podemos cambiar. Aquel día, Adrián comprendió algo que ningún contrato, inversión o cuenta bancaria le había enseñado. Que el verdadero poder no está en tener, sino en transformar. Y que a veces, la mano más humilde es la que más alto puede levantarte. Mariana lo observaba desde el fondo, con los brazos cruzados. Y por primera vez, le sonrió de verdad. No por cortesía. Por reconocimiento. Como quien ve en otro un reflejo de sí misma. Desde entonces, ambos compartieron un vínculo invisible. No de amistad inmediata, ni de romance improbable, sino de respeto mutuo. De silencios que hablaban más que las palabras. De proyectos compartidos que crecían, no como negocios, sino como raíces que buscaban tierra fértil.
Cada centro que abrían llevaba el sello silencioso de una promesa: dignidad, respeto, humildad. Y aunque el mundo seguía girando con sus luces, sus ambiciones y sus prisas, en un rincón tranquilo de España, un millonario y una exempleada tejían algo más poderoso que una fortuna. Tejían humanidad. El crecimiento de la Fundación Raíz fue más veloz de lo que esperaban. Lo que comenzó como un pequeño centro en Vallecas se transformó en una red nacional de espacios de dignidad, cultura y formación. La fórmula era simple: lugares donde nadie fuera superior, donde el respeto fuera la única jerarquía, y donde los recursos fluyeran sin burocracias ni protagonismos. Y esa simpleza, paradójicamente, era lo que hacía que todo funcionara. Mariana se convirtió en un símbolo para quienes no tenían voz. Sin quererlo, sin buscarlo. Se mantenía lejos de los medios, rehusaba entrevistas y solo aparecía en los eventos necesarios para los niños o los nuevos lectores. Su vida era austera, casi igual que antes, solo que ahora la rodeaba una estructura que antes parecía imposible. La gente la llamaba la directora silenciosa. Adrián, por su parte, encontró en su nuevo rol un propósito que lo alejaba de sus anteriores obsesiones: el rendimiento trimestral, la competencia, las cenas lujosas con otros empresarios. Aún dirigía su imperio, pero ya no lo hacía desde el pedestal. Desde que comenzó a invertir en la Fundación Raíz, aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Y esa fue su mayor transformación. El vínculo entre ambos seguía siendo extraño para muchos. No había una relación formal ni personal en el sentido clásico. No eran pareja, no eran amigos íntimos, no se llamaban a diario. Pero cuando se veían, que era cada semana, a veces cada dos, compartían silencios cargados de significado, decisiones que se tomaban con apenas una mirada, y un lenguaje invisible que solo dos almas en transformación podían entender. Una noche, después de una inauguración en Málaga, Adrián la encontró sentada sola en el patio del centro recién abierto, bajo una para iluminada por pequeñas luces colgantes. ¿Te puedo acompañar?, preguntó él, sabiendo que siempre pedía permiso, aunque ella nunca se lo negara. Claro, respondió Mariana, sin mirarlo directamente, pero con una suavidad que lo hacía sentir bienvenido. Se sentaron en silencio durante minutos. Se escuchaban las risas de los niños que aún correteaban en el fondo, los grillos de verano, el leve sonido de una guitarra que alguien tocaba cerca de la biblioteca. A veces me da miedo, dijo ella, de pronto. ¿Miedo a qué? A que esto sea una ilusión. A que un día desaparezca todo. A que el sistema nos trague. Él la sintió. Entendía ese miedo. No va a desaparecer. Porque no se sostiene con dinero, Mariana. Se sostiene con gente como tú. Y mientras tú respires, esto tendrá raíz. Ella lo miró, y por un instante, sus ojos se humedecieron. No por tristeza, sino por el peso de llevar tanto sobre los hombros sin haberlo pedido. A veces siento que me pusiste una carga muy grande. Adrián negó con la cabeza. No te puse nada. Tú la tomaste, como haces con todo lo que te importa. Pasó otro silencio, profundo, lleno de luces tenues y preguntas sin respuesta. ¿Tú estás feliz, Adrián? La pregunta lo tomó por sorpresa. Él, que tenía todo, que había vivido en hoteles de 5 estrellas y firmado acuerdos millonarios, no sabía cómo responder algo tan simple. Estoy despierto, dijo, con una media sonrisa. Y creo que eso es más que felicidad. Mariana asintió, bajando la mirada. Yo también. Esa noche, no hubo confesiones románticas, ni promesas dramáticas. Solo dos personas compartiendo el peso del mundo, cada una desde su trinchera. Pero desde ese momento, algo cambió en la forma en que se miraban. Ya no era solo respeto. Era una especie de reconocimiento mutuo. Como si ambos, viniendo de extremos distintos, hubieran llegado al mismo punto medio. Con el paso del tiempo, surgieron desafíos nuevos. Un empresario poderoso que intentó comprar uno de los terrenos de la fundación, un político local que buscó ensuciar el nombre del proyecto con acusaciones falsas de corrupción. Adrián los enfrentó todos. No con sus abogados, aunque también los usó cuando fue necesario, sino con su presencia, su verdad y el escudo invisible que Mariana había ayudado a forjar. En una de esas batallas, el político en cuestión acusó a la fundación de maquillar pobreza con caridad sin impacto real. Fue una puñalada. Mariana, por primera vez en mucho tiempo, sintió que dudaban de su integridad.
No por dinero, sino por orgullo, por principios. Adrián la convocó a una reunión con el equipo de comunicación. Todos estaban tensos, esperando que ella diera algún discurso, alguna defensa. Pero Mariana solo dijo: no respondamos con palabras. Abramos otro centro. Uno más grande. En el barrio más difícil. Y que venga a verlo él mismo. Y así lo hicieron. En apenas 6 meses, la fundación levantó una sede en un barrio periférico de Sevilla, donde el crimen y la desesperanza marcaban el ritmo diario. Los vecinos no creían lo que veían. Computadoras, libros, talleres de cocina, clases de música, apoyo psicológico, teatro, y todo gratuito. Sin cámaras, sin pancartas, sin nombres en las paredes. El político fue invitado. Llegó con recelo, escoltas y mirada fría. Pero cuando vio a los niños leyendo, a las abuelas pintando en talleres de acuarela, y a los jóvenes haciendo teatro con actores profesionales, no dijo nada. Caminó en silencio, y al final, se acercó a Adrián. ¿Por qué hace esto? Usted ya tiene todo. Y Adrián solo respondió: porque casi lo pierdo todo, hasta que entendí que esto es tenerlo todo. Los medios cambiaron el tono. La Fundación Raíz se convirtió en ejemplo. Se multiplicaron los voluntarios, las donaciones anónimas, las becas ofrecidas desde el extranjero. Pero Adrián y Mariana mantenían todo con la misma regla, sin protagonismos. El éxito no podía comprarse. Se construía en comunidad. Una tarde, durante una jornada de formación para nuevos educadores sociales, Mariana pidió a Adrián que compartiera su historia de la caja fuerte. Él dudó. No le gustaba recordarlo. Pero entendía que, para muchos, esa historia era el origen de todo. Contó cómo había dejado la caja abierta. Cómo había esperado que ella robara. Cómo había sentido vergüenza al verla limpiar no con ambición, sino con respeto. Muchos de los presentes lloraron. Otros, se sintieron reflejados. Pero todos aplaudieron de pie. Cuando terminó, Mariana se acercó, lo abrazó suavemente, y le susurró al oído: gracias por no tener miedo de mostrar tu peor versión. Es lo que te hace humano. Adrián, por primera vez, sintió que ya no era el hombre que fue. Que se había transformado, no por un plan, no por una estrategia, sino por la fuerza invisible de una mujer que jamás se doblegó, ni siquiera ante el poder. Y así, pasaron los años. El centro de Sevilla se replicó en otras ciudades. Uno en Galicia, otro en Murcia, otro en Zaragoza. La red de la fundación ya no era una ONG más. Era un movimiento. Y, sin que ellos lo planearan, se convirtió en inspiración para proyectos similares en América Latina, África y Asia. Un día, Adrián recibió una carta desde Bogotá. Un joven de 19 años le agradecía porque había copiado el modelo de la Fundación Raíz en su barrio. Aquí también dejamos las cajas abiertas, decía el joven, pero no para atrapar ladrones, sino para sembrar confianza. Cuando Adrián le mostró la carta a Mariana, ella se quedó en silencio largo rato. Luego sonrió. ¿Te das cuenta? La caja fuerte no era una trampa. Era una semilla. Ambos rieron. Una risa suave, compartida. Sin prisa, sin peso. Una semana después, recibieron una invitación formal del Ministerio de Educación. Querían proponer que Mariana liderara un nuevo Consejo Nacional para la Transformación Educativa. Ella no sabía si aceptar. Su lugar estaba con los libros, con los niños, con las madres que venían a tejer en los talleres. Pero Adrián le dijo algo que ella jamás olvidaría. No te están pidiendo que dejes de ser quien eres. Te están pidiendo que lleves eso al lugar donde más se necesita. Y Mariana aceptó. Pero puso una condición: seguiría yendo una vez por semana a leer cuentos en su primera biblioteca, la de Vallecas. Porque allí, entre estanterías polvorientas, entre libros usados y risas infantiles, estaba su verdadera raíz. Adrián solía acompañarla en esas visitas. No hablaba. Solo se sentaba entre los niños, escuchando. A veces se disfrazaba de lobo para una obra infantil. O de árbol. O de planeta. Los niños no sabían quién era. Para ellos, era el señor de la barba amable.
Y él prefería eso, 1000 veces, a cualquier otro título. Y así siguieron. No como héroes. No como santos. Solo como dos personas que, por una casualidad disfrazada de prueba, se cruzaron en el lugar correcto, en el momento exacto. Y sin pretenderlo, cambiaron no solo sus vidas, sino las de miles. Una mañana de invierno, mientras una fina capa de escarcha cubría los tejados de Vallecas y los cristales de la biblioteca se empañaban con el vaho de los calefactores, Mariana llegó antes que de costumbre. Caminaba con paso pausado, como si presintiera algo, como si la quietud del ambiente guardara un mensaje oculto entre los libros. Al llegar, encontró a Adrián ya allí, sentado en una pequeña mesa del rincón de lectura, hojeando un libro ilustrado de mitología griega. «Hoy viniste temprano», comentó ella, quitándose el abrigo grueso. «No podía dormir», respondió él sin apartar la vista del libro. «Soñé que la biblioteca estaba vacía, sin niños, sin risas, sin ti». Mariana frunció suavemente el ceño y se acercó, dejando su bolso sobre una silla. «Qué extraño sueño». «¿Y tú dónde estabas?» Adrián cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. «Fuera». Tocando el cristal. Viendo cómo todo se borraba sin poder hacer nada. Mariana lo miró con ternura, pero también con ese aire firme que siempre la acompañaba. «Los sueños a veces son advertencias o pruebas», dijo. «Pero no siempre tienen que cumplirse». Adrián sonrió, un poco avergonzado. «Desde que te conocí, creo que he aprendido más sobre mí que en toda mi vida anterior. Pero aún hay días en los que me despierto con miedo. Miedo a volver a ser quien era». «El hecho de que te dé miedo», contestó ella, «es la prueba de que ya no eres el mismo». Ese día, en lugar de leer cuentos, Mariana pidió a los niños que dibujaran lo que más valoraban en el mundo. Algunos dibujaron a sus madres, otros a sus perros, otros un plato de comida caliente. Un niño de cabello ensortijado y voz aguda dibujó una caja fuerte. Cuando Mariana le preguntó por qué, él respondió: «Porque si una caja fuerte está abierta y nadie roba nada, eso quiere decir que todos son buenos». Mariana miró a Adrián. Él la miraba ya, con los ojos brillando. El niño, sin saberlo, había resumido todo. El símbolo había regresado, no como trampa, sino como emblema de confianza. Con el pasar de los meses, la fundación no dejó de crecer. Pero su expansión no era solo estructural, era humana. Personas comunes comenzaban a replicar los valores de la fundación en sus propios contextos, maestras que organizaban bibliotecas en sus aulas, vecinos que ofrecían talleres gratuitos en sus garajes, jóvenes que convertían plazas abandonadas en espacios de encuentro. En una ceremonia sin público ni aplausos, un pequeño grupo de jóvenes, becados por la fundación, entregó a Adrián una placa de madera tallada a mano. En ella decía: «Gracias por no cerrar la caja». Él, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas, la colgó en su oficina. No en su despacho corporativo en la Torre de Madrid, sino en la sala comunitaria del primer centro de Vallecas. Mariana, por su parte, seguía cultivando una vida sencilla. A pesar de sus responsabilidades crecientes, su esencia no cambiaba. Seguía tomando café en tazas de cerámica hechas por los alumnos del taller de alfarería, caminando al trabajo con zapatos viejos pero limpios, leyendo cada carta que le llegaba de lugares remotos con la misma dedicación con la que corregía las tareas de los niños. Un día, mientras organizaba los libros nuevos que habían llegado desde una donación en Portugal, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una hoja con solo una frase: «El respeto es una semilla que florece en el silencio». No venía firmado. Pero por la caligrafía torpe y las manchas de tinta, supo que era de alguno de los adolescentes que habían pasado por la fundación. Guardó el papel en su diario. Era su tesoro. En una de las reuniones del Consejo de Expansión, se propuso llevar la Fundación Raíz a otros países. El proyecto era ambicioso, exigía asociaciones, traducciones, negociaciones diplomáticas. Mariana se mantuvo en silencio durante toda la reunión. Al finalizar, todos esperaban su veredicto. «No estamos exportando un modelo», dijo finalmente. «Estamos compartiendo un principio. Allá, deben sembrar con su propia semilla. Nosotros solo podemos darles agua». Adrián aplaudió en silencio. A veces se preguntaba si el mayor error de su vida había sido desconfiar de Mariana, y si ese mismo error, paradójicamente, había sido el inicio de todo lo bueno que vino después.
Como si el destino se hubiera encargado de torcer su juicio para construir una red que ahora tocaba miles de vidas. Con el paso del tiempo, la fundación comenzó a ser estudiada por universidades de todo el mundo. Se escribieron tesis, documentales, incluso novelas inspiradas en su historia. Pero ni Mariana ni Adrián aparecían como protagonistas. Insistían en ser parte del engranaje, no el centro. En cada nueva publicación, Mariana subrayaba una frase. Las raíces sostienen, no presumen. Una tarde de verano, mientras visitaban un nuevo centro en Bilbao, Mariana cayó enferma. Fue un desmayo breve, pero suficiente para alarmar a todos. Los médicos le recomendaron reposo absoluto. Por primera vez en años, no asistió a la lectura semanal de cuentos. Adrián la visitó cada tarde. Le llevaba flores silvestres que recogía en sus caminatas. Libros, notas de los niños, fotografías de los nuevos voluntarios. Pero lo que más le gustaba a ella era que él se sentara en silencio, a leer en voz alta. No cuentos infantiles. Libros de filosofía, poemas, incluso informes de los centros. Le gustaba escucharlo leer con esa voz grave, templada, que había dejado de sonar autoritaria para volverse humana. Una noche, mientras la luna se alzaba en el cielo y el sonido lejano de los coches desaparecía, Adrián leyó un fragmento de un poema de Benedetti. De todas tus historias, la que más me gusta es la que estás escribiendo ahora. Mariana abrió los ojos. Lo miró. Esa frase, es perfecta. ¿Para qué? Para lo que somos, respondió ella con voz débil. No lo que fuimos. Ni lo que imaginan que somos. Lo que estamos siendo. Ahora. Adrián asintió, conteniendo una emoción que ya no temía mostrar. Pasaron semanas. Mariana se recuperó. Volvió al centro. No hizo discursos. Solo se sentó en su rincón habitual, rodeada de niños, y retomó la lectura como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. Desde ese día, Adrián comenzó a escribir un libro. No sobre la fundación, ni sobre Mariana, ni sobre sí mismo. Un libro de relatos. De pequeñas historias inspiradas en la gente que conocieron. Historias de dignidad, superación, resistencia. Lo firmó con un seudónimo. Nadie sabía que era suyo, excepto Mariana. Cuando lo publicó, le regaló el primer ejemplar. Ella lo hojeó en silencio. En la dedicatoria, solo decía: «A quien me enseñó que las manos limpian, pero también construyen». Mariana cerró el libro, lo apoyó sobre su regazo, y le dijo: «Ahora entiendo que aquella caja fuerte no solo estaba abierta para atraparme a mí. Estaba abierta para liberarte a ti». Adrián bajó la mirada. Y por primera vez, sintió que podía respirar sin el peso de su pasado. Los años siguieron su curso. Algunos centros cerraron por falta de recursos, otros se transformaron, otros crecieron. Pero la esencia de la fundación permaneció. Cada generación de voluntarios era instruida no con manuales, sino con historias. Con la historia de la caja abierta. De la mujer que no tomó nada. Del hombre que lo entendió todo. Y así, como raíces que se extienden bajo tierra, invisibles pero firmes, lo que comenzaron Adrián y Mariana siguió creciendo. No en titulares. No en premios. Sino en las pequeñas decisiones de cada persona que cruzaba una puerta de la Fundación Raíz. Personas que, al igual que aquel niño de la caja dibujada, sabían que el mundo solo tiene esperanza cuando, frente a una oportunidad de aprovecharse, alguien elige simplemente no hacerlo. El otoño regresó con sus vientos suaves y las hojas doradas esparcidas por las aceras de la ciudad. La biblioteca de Vallecas mantenía el mismo aroma a papel viejo y madera cálida, mientras el sonido de las páginas pasando se mezclaba con las risas de los más pequeños. Mariana, sentada en su silla junto a la ventana, sostenía una taza de té entre sus manos. Habían pasado muchos años desde aquella primera mañana en que Adrián dejó la caja fuerte abierta. Y aunque ya casi nadie lo mencionaba, ella lo recordaba como si hubiese ocurrido ayer. No por el gesto, sino por lo que provocó. Los años habían transformado no solo a ella y a Adrián, sino a toda la estructura emocional de sus mundos. Lo que en un principio fue una dinámica de empleador y empleada, luego de aliado y directora, y después de compañero silencioso, se había convertido en algo más íntimo y más profundo.
Una relación sin etiquetas, sin necesidad de definiciones, construida sobre una confianza nacida del abismo más improbable. Y sin embargo, era real. Tan real como las bibliotecas que seguían abriendo, tan real como los niños que ahora enseñaban a leer a otros niños, repitiendo con cariño las voces que una vez les enseñaron a ellos. Una tarde, mientras colocaban una nueva serie de libros donados por una editorial italiana, Adrián llegó con una carpeta bajo el brazo. Se había vuelto menos formal con los años, su traje habitual dio paso a ropa de tejidos suaves, sin corbatas, sin ese aire de ejecutivo que solía llevar como una segunda piel. Ahora, vestía con colores tierra, casi como uno más de la fundación. Pero la carpeta que llevaba esa tarde tenía un tono diferente. Importante. ¿Tienes un momento?, preguntó. Claro, respondió Mariana. Siempre lo tengo para ti. Se sentaron en la pequeña sala de reuniones. Ella sirvió té como siempre. Él dejó la carpeta sobre la mesa, pero no la abrió de inmediato. He estado pensando, dijo, pausado, como si cada palabra debiera medir su peso. En el futuro de la fundación, en lo que pasará cuando ya no estemos. Ella lo observó. Había algo en su mirada que no había visto antes. No preocupación. No urgencia. Algo más cercano a la contemplación. ¿Tienes miedo de desaparecer, Adrián? Él negó con la cabeza. No de desaparecer. De que lo que hemos construido se vuelva un nombre más en una placa, sin alma. De que el mensaje se diluya con los años, convertido en una marca. Ella asintió, comprendiendo. ¿Y qué propones? Él abrió la carpeta. Dentro, había un proyecto escrito a mano. Un manifiesto. Una serie de principios inquebrantables que servirían como guía perpetua para la fundación. Pero lo más impactante no era el contenido. Era el título. Principios raíz, inspirados por Mariana. Ella enmudeció. Esto, susurró, esto es demasiado. Es lo mínimo, contestó él. Esta red no nació de mí. Nació de ti. De tu integridad. De tu forma de estar en el mundo. Quiero que, más allá de las estructuras, más allá del dinero, quede claro quién sembró la primera semilla. Mariana acarició con los dedos las letras de su nombre, como si fueran de cristal. No necesito que me recuerden, Adrián. Pero yo sí necesito honrarte, respondió él con una firmeza serena. Guardaron silencio. Solo se oía el crujido de las hojas en el exterior, arrastradas por el viento contra las ventanas. Ella cerró la carpeta con delicadeza y la sostuvo contra su pecho. Está bien, dijo finalmente. Pero quiero que el documento no solo se firme con nuestros nombres. Quiero que cada persona que forme parte de la fundación también pueda agregar su principio. Que sea una guía viva, en movimiento. Como lo es la dignidad. Él asintió, conmovido. Era exactamente lo que había esperado. No una aceptación pasiva, sino una mejora, una visión más amplia, como siempre hacía Mariana con todo lo que tocaba. En los meses siguientes, el Manifiesto Raíz se convirtió en una especie de códice sagrado dentro de la fundación. Cada nuevo miembro lo leía, lo comentaba, lo firmaba y agregaba un pequeño principio propio. Algunos simples, escucha antes de hablar. Otros más profundos, trata a cada niño como si fuera tu propio hermano perdido. El documento creció tanto que tuvo que ser digitalizado y convertido en una plataforma interactiva, pero la versión original, escrita a mano, seguía guardada en la biblioteca de Vallecas, dentro de una caja fuerte, siempre abierta. El símbolo permanecía. Un día, mientras revisaban los avances de una nueva sede en Buenos Aires, Adrián preguntó: ¿Te has arrepentido alguna vez de quedarte en este camino? Mariana se giró lentamente hacia él. No. Nunca. Pero sí me he preguntado qué habría pasado si no hubieras dejado aquella caja fuerte abierta. Él sonrió. Probablemente habría terminado construyendo otro hotel, sin alma. Y yo estaría limpiando la entrada, respondió ella, riendo por primera vez en mucho tiempo con verdadera soltura. Rieron juntos, y ese momento quedó suspendido, como una fotografía invisible. Dos vidas que no debieron cruzarse, y sin embargo, se entrelazaron en la única forma que tiene sentido, a través del respeto mutuo. Poco después,
Mariana recibió una invitación para hablar en la UNESCO. Se organizaba un simposio mundial sobre educación en valores, y su nombre encabezaba la lista de oradores. Era la primera vez que se expondría ante una audiencia internacional con cámaras, traductores simultáneos, autoridades diplomáticas. Ella dudó. No por miedo a hablar, sino porque siempre había evitado los escenarios de luces. Adrián fue quien la convenció. No vas a hablar por ti, le dijo. Vas a ser la voz de cada niño que un día entró a nuestras bibliotecas con hambre y salió con esperanza. Así fue como, unos meses después, Mariana subió al escenario del Gran Salón de Conferencias de París. Vestida con un traje sencillo, sin maquillaje, con un único adorno, un broche en forma de libro que una niña le había regalado en Sevilla. Comenzó su discurso con una historia. Una vez, un hombre poderoso dejó una caja fuerte abierta para probar la honestidad de una mujer pobre. Lo que no sabía es que, al hacerlo, él mismo estaba siendo puesto a prueba. Y que su verdadero tesoro no estaba en lo que había dentro de la caja, sino en la reacción que provocaría. El auditorio entero quedó en silencio absoluto. Nadie respiraba. Nadie parpadeaba. Esa historia no se trata de riqueza o pobreza. Se trata de elegir, cada día, ser mejores. Aunque nadie nos mire. Aunque nadie nos premie. Terminó con una frase simple. La dignidad no es un privilegio. Es un punto de partida. Los aplausos no se hicieron esperar. Algunos de pie. Otros lloraban. No por la historia. Por lo que despertaba. Por lo que sugería, que el mundo podía ser distinto si más personas actuaban desde lo invisible, desde lo ético. Cuando volvió a Madrid, encontró una carta en su escritorio. Era de Adrián. No firmada. Solo decía: mientras tú sigas creyendo en el ser humano, yo seguiré creyendo en el futuro. Mariana guardó esa carta en su diario, junto a la frase del niño de la caja fuerte. Eran sus anclas, sus faros, sus guías. Y así, los días siguieron. Las ciudades cambiaron. Las sedes se multiplicaron. Algunos niños crecieron y se convirtieron en maestros dentro de la misma red que los había recibido. Volvieron con orgullo a enseñar lo que una vez les enseñaron con paciencia. Volver a leer desde el corazón, decían. Y en medio de todo eso, Mariana y Adrián, ya con canas y arrugas profundas, seguían caminando juntos, no como líderes de una fundación, sino como compañeros de un propósito. Nunca vivieron juntos. Nunca firmaron papeles de unión. No lo necesitaron. Su conexión era más poderosa que cualquier contrato. Cada aniversario de la fundación se celebraba en silencio, con lecturas, con meriendas compartidas, con nuevas firmas en el manifiesto. Y cada vez, alguien nuevo preguntaba: ¿es verdad la historia de la caja fuerte? Y alguien respondía, casi siempre con una sonrisa: sí. Y lo mejor es que la caja sigue abierta. Porque la caja, ya lo sabían todos, no era de metal. Era un símbolo. Era una promesa. Era la raíz, y así, después de años de caminos cruzados, de batallas silenciosas y conquistas invisibles, lo que comenzó como una simple desconfianza terminó dando paso a una de las transformaciones humanas más poderosas que alguien pudiera imaginar. No fue una revolución de discursos, ni una gesta grabada en placas doradas, fue una revolución del alma, forjada en los actos más pequeños, en las decisiones más íntimas, en los silencios más elocuentes. Adrián Velasco, el hombre que una vez creyó que todo podía medirse en cifras, en balances y en contratos, descubrió que el verdadero valor no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Que abrir una caja fuerte puede ser más que una estrategia, puede ser el inicio de una verdad. Y Mariana. Mariana, la mujer que entró por la puerta de servicio sin nada más que sus principios, terminó inspirando a miles, no desde un pedestal, sino desde el suelo firme de la coherencia, de la humildad inquebrantable y de la dignidad que no necesita testigos. La historia de ambos no es un cuento de hadas. No hubo besos de película, ni promesas bajo la lluvia. Hubo respeto, admiración y una complicidad profunda que creció sin nombres ni etiquetas. Fueron dos personas completamente distintas que, al encontrarse, desafiaron el guión que la sociedad ya había escrito para ellos. Se transformaron sin quererlo en un faro, no por lo que tenían, sino por lo que decidieron hacer con lo que eran. La Fundación Raíz, más que una institución,
se convirtió en un símbolo. En cada rincón donde se abrió un libro, donde una voz temblorosa leyó en voz alta por primera vez, donde un niño dibujó una caja fuerte abierta como sinónimo de confianza, ahí estaba la huella de esta historia. Los valores sembrados por Mariana crecieron como raíces silenciosas bajo la superficie, sosteniendo generaciones que quizás jamás conocerán sus nombres, pero sí su legado. Y aunque el tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, con sus cambios, despedidas, nuevas caras y nuevos desafíos, hubo algo que nunca cambió, la esencia. Esa chispa invisible que nació aquel día en que una empleada se negó a tocar lo ajeno, y un millonario aprendió que hay actos que valen más que todo el oro guardado en una caja fuerte. Años más tarde, en un aniversario especial de la Fundación, se organizó una exposición que mostraba la evolución del proyecto. Fotografías, testimonios, cartas de agradecimiento, obras de arte hechas por niños de diferentes centros del mundo. Al final del recorrido, en una sala tranquila, se proyectaba una grabación sencilla, una entrevista a Mariana, realizada en privado, poco antes de retirarse del liderazgo activo. En la pantalla, ella sonreía con esa paz que solo tienen quienes han vivido con integridad. Si pudiera decirle algo a la Mariana que entró aquel primer día a limpiar la casa del señor Velasco, dijo mirando a cámara, le diría, no cambies. Porque lo que el mundo llama insignificante, a veces, es justo lo que lo salva. Esa grabación se volvió una pieza central. No porque fuera espectacular, sino porque, como todo lo que ella hizo, tocaba el corazón sin esfuerzo. La gente salía en silencio, reflexiva, transformada. Adrián, que asistió a esa exposición como un visitante más, se sentó en la última fila y la vio sin moverse. No necesitaba más logros. No quería más aplausos. En sus ojos, brillaban lágrimas tranquilas. Porque entendía, al fin, que el verdadero éxito no se aplaude, se honra. La última imagen del recorrido era una réplica simbólica de aquella caja fuerte, abierta, vacía, con un cartel colgado de la puerta que decía: aquí se guarda lo invisible, la confianza, el respeto, la elección de hacer lo correcto. Y bajo esa frase, en letras pequeñas: gracias, Mariana. Al salir, muchos de los asistentes llevaban consigo algo más que folletos o recuerdos. Llevaban una historia que, sin darse cuenta, ya empezaba a transformar su forma de mirar el mundo. Porque eso es lo que hacen las historias verdaderas, se filtran en el alma, no para entretener, sino para despertar. Para hacernos recordar que cada día, cada pequeño momento, estamos también nosotros frente a una caja abierta. Y que nuestra elección, aunque nadie la vea, aunque parezca mínima, puede cambiarlo todo. Y así termina esta historia. Sin un cierre rotundo. Porque las historias que realmente importan, nunca terminan. Siguen viviendo en cada gesto honesto, en cada palabra que construye, en cada vida que encuentra su raíz. Porque al final, lo más valioso no es lo que se guarda, sino lo que se inspira.